Soy doctora en estudios filológicos en el área de estudios árabes e islámicos y profesora en la Universidad Pablo Olavide. La presentación que os traigo se titula Nuevas metodologías en la enseñanza del árabe en las universidades españolas. Antes que nada, quiero empezar diciendo que el árabe es una de las lenguas más habladas del mundo y es también una de las más ignoradas en España. Se estudia en escuelas oficiales de idiomas, así como en grados universitarios de filología y traducción. No obstante, su aprendizaje no es como podemos encontrarlo tanto como en otras ramas como el inglés o el francés, ya que muchos alumnos concluyen sus estudios sin alcanzar un nivel, digamos, más o menos aceptable de árabe. Actualmente, además, cabe decir que no existe una certificación oficial, como puede ocurrir, como el desarrollo del inglés, que tenemos certificación de Cambridge, o la situación del francés con el DEL y el TAF. En este sentido, contamos también con una gran variedad dialectal que incluye la lengua árabe, lo cual hace que su aprendizaje también se dificulte por ambas vías. La lengua árabe, por tanto, cabe decir que tiene una parte, digamos, estándar, por decirlo de alguna manera, y otra parte coloquial, que se divide en esa gran cantidad de dialectos. Si utilizamos los términos árabes, podríamos hablar de el arabiatul fusha y de el amía, o como se diría en Marruecos, el tárija, ¿vale? En este sentido, ¿qué ocurre? Como acabo de decir, no existe tampoco una certificación que nos diga usted tiene un nivel B1, usted tiene un nivel B2 o usted tiene un nivel C1 o C2, aunque sí es cierto que hoy en día, tanto para acceder a escuelas oficiales de idiomas como para acceder a universidades para dar clases, lo están exigiendo. Sí, es cierto que existe el de la Escuela Oficial de Idiomas, pero este título podemos decir que no tiene un carácter internacional o no tiene ese prestigio, por decirlo de alguna manera, que puede tener Cambridge o como puede tener el DEL o el DAF en el caso del francés. Por tanto, este trabajo, ¿qué es lo que plantea? En primer lugar, plantea analizar la enseñanza de la lengua árabe en las universidades españolas. Para ello se hace un análisis de los distintos materiales. Por un lado, se ha analizado el libro Standard Arabic, que es un libro el cual es cierto que tiene una serie de textos, tiene una serie de audios, pero digamos que este libro está en inglés. Y también tenemos que tener en cuenta que es un libro que es bastante antiguo, puesto que incluso los propios audios se encuentran en cassettes y algunos de ellos están pasados a formato digital y se puede escuchar con cierta interferencia por internet. ¿Qué ocurre? Este hecho, tanto a la hora de enseñar como de aprender, lo dificulta todo mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos una homogeneidad. Asimismo, no existen ejercicios orientados para aprender árabe, como se puede aprender un idioma, bajo las 4 destrezas de la lengua. Es decir, encontramos el siguiente formato, nos explica un bloque gramatical, a continuación vemos, por ejemplo, que nos aparece un texto, luego suele venir un diálogo y luego una serie de ejercicios que mayoritariamente están dedicados a la parte de gramática. Por tanto, no estamos cumpliendo con una comprensión lectora, ni una comprensión auditiva, ni una producción, digamos, que sea también oral o auditiva, por decirlo de alguna manera. No tenemos esas 4 destrezas que nos hacen comprender que el alumno ha entendido completamente todo y que es capaz de producir la lengua. Lo mismo ocurre con el desarrollo del libro El Kitab fi Ta'allum al-Lughat al-Arabiyya. Este libro cuenta con 3 tomos, los 3 digamos que siguen la misma estructura, nos aparece un vocabulario, nos aparece también una serie de textos. Es cierto que a lo mejor si lo comparamos con el estándar árabe puede ser mucho más comunicativo, puesto que no se dedica solo a audios de cassette, sino que podemos ver ya una serie de vídeos, lo cual facilita un tanto el aprendizaje. No obstante, sí es cierto que todavía se queda un poco, digamos, anclado en el pasado. También está escrito en inglés, por lo tanto dificulta un poco también el aprendizaje. Por otro lado, podemos ver que han salido otros métodos, como el método de Al-Bujaira y otra serie de métodos que sí, que digamos que se han ido implementando. No obstante, a la hora de enseñar el árabe
hay algo que se nos queda atrás sobre todo, y que es el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se nos han quedado un poco ancladas tanto a la hora de enseñar como a la hora de aprender, cuando es algo que no se tenía que ignorar ni debe ignorarse bajo ningún concepto. Porque actualmente, si entramos en la página web de Al Jazeera, tenemos una parte que es Al Jazeera Learning Arabic, que aunque aparece en inglés, podemos entrar y acceder a los contenidos en árabe. Esta página sí es cierto que te divide, digamos, los contenidos por niveles. Tenemos, por un lado, principiante, por otro lado, intermedio, intermedio avanzado y luego, por último, avanzado. Sería Upper Intermediate y, por último, te aparece Advanced. En este sentido, vemos cómo los textos se van adaptando, vemos cómo se incluyen vídeos, vemos también cómo se incluyen distintos recursos y distintas preguntas sobre los textos, incluso audios haciendo referencia a los textos, lo cual, digamos, actualiza todo. ¿Por qué? Porque no solo estamos tratando, digamos, una nueva metodología basada en la tecnología, sino que también nos está aportando, por un lado, digamos, noticias novedosas y hechos novedosos con el mundo árabe. Por lo tanto, generamos también un interés extra en el alumno. Además de esto, el cual el recurso de Al Jazeera podemos decir que está muy bien para el aprendizaje de lo que es el árabe, podemos irnos a lo que es la utilización de la plataforma YouTube, porque tenemos muchísimos vídeos, tenemos muchísimas cosas que nos enseñan a poder utilizarlo. Dentro de este me gustaría destacar el canal de Iftahia Simsim, el cual podemos ver cómo no solo vemos los personajes de Barrio Sésamo, sino también vemos cómo se diversifican programas, hasta tal punto que podemos encontrar un programa dedicado a la comida, lo cual, por ejemplo, si el alumno queremos enseñarle este tipo de vocabulario, puede ser muy dinámico, entre otras cosas porque nos utiliza un árabe que no llega a ser clásico, pero tampoco es dialectal, es decir, nos utiliza un árabe estándar, el cual el alumno lo va a entender y va a ser capaz de desarrollarlo. Este hecho, por tanto, moderniza la enseñanza del árabe en tanto que permite hacer que el alumno aprenda la lengua de una manera real y no basada en unas normas gramaticales, como muchas veces estamos acostumbrados a hacer. Por otro lado, la renovación de estos materiales o incluso el intento de generar un material que sea totalmente comunicativo para que el alumno aprenda y desarrolle la lengua, nos ayudaría a esa necesidad de establecer una serie de niveles de algún tipo. Asimismo, también sería interesante crear un convenio con alguna universidad del mundo árabe que avale esta iniciativa, la cual nos permita crear este nivel y nos permita certificarlo a los diferentes alumnos. Pues como he dicho al principio de esta presentación, la enseñanza del árabe no está bien merecida en este país, sino que es algo que digamos que se ha dejado en un segundo plano y que se ha limitado muchas veces a reglas gramaticales o a distintos aspectos, los cuales no se han desarrollado del todo. De hecho, puede decirse que hay muchos alumnos que terminan la carrera, como he dicho al principio, y no adquieren el nivel que deberían adquirir. En este sentido, lo que propongo es generar una metodología nueva de enseñanza a través de un método nuevo, el cual nos permita enseñar árabe, nos permita aprenderlo y al mismo tiempo nos ayude ese método a generar una certificación a futuro dentro de lo que es la lengua árabe y podamos acreditar tanto un nivel A1 como un A2, como un B1, como un B2 o como un C1 y un C2 incluso. Para ello, aliados sobre todo de lo que son las nuevas tecnologías. Por último, añadir que todo esto genera una nueva forma de enseñanza que también nos permite incluirla dentro del marco común de referencia europeo, con el fin de poder llegar a los objetivos que necesita el alumno cuando decide estudiar este idioma. Con todo, quisiera daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado esta presentación y si os ha quedado alguna duda o alguna pregunta, por favor, no dudéis en hacerlo. Muchas gracias y seguimos viéndonos en el congreso.